Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por el sacrificio de la cruz, porque nos demostraste tu amor, porque un día te entregaste, derramaste aquella sangre, Señor, esa sangre preciosa, esa sangre maravillosa. ¿Qué sería de nuestra vida si no estuvieses con nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si no te hubiésemos conocido? Si no te hubiera conocido un día, Señor. Levanta tu mano al cielo, allí donde tú estás, y dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Dile: Jesús. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Vamos a decírselo a él: si yo a ti. Si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido. Si no hubiera conocido Al Dios que me ama. al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera. Si yo a ti, mi Dios. Si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido. Si no hubiera conocido. Dile: al Dios, al Dios, al Dios que me ama. Oh, te adoramos, Señor. Oh, levanta tu manito al cielo. Oh, Espíritu de Dios, empieza a ministrar en esta noche. Oh, muévete con tu poder. ¿Qué sería de nosotros si no te hubieses entregado en esa cruz? ¿Qué sería de nuestra vida, Señor? Oh. Dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dile: Jesús. Jesús. Dile: Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
levante en adoración. y no sé dónde estuviera. En esta noche, dile sí a ti, Señor. Si a ti no te tuviera, Si no hubiera conocido, si no hubiera conocido a ese Dios que te ama, al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Te adoramos, Jesús. Te amamos, Rey. Tú eres digno, Señor. Levantamos, Señor, nuestras manos a ti en señal de adoración, Padre. Te entregamos, Señor, nuestra adoración a ti. Entregamos lo mejor de nosotros a ti. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. dile a tus pies, A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, dígale más grande, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
entregamos nombre. todo. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, Donde nadie donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Acercaste a tu y presencia. acercaste a tu presencia. me levantaste. Me levantaste Y hoy me postro. y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande. más Vamos, dilo. grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande. más grande Que estar. que estar a tus pies, Díselo. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Aleluya. más grande Estar a tus que pies. estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Oh Señor. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande. más grande Que estar a tus que pies. estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí dile, vamos. Y aquí permaneceré, Postrado, Dios. postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, Más grande. más Estar a grande tus que pies. estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Dile, más grande, Señor. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te anhelamos, Señor. Tus hijos te adoran. Tú eres el amado, tú eres el deseado de nuestro corazón, Señor. Amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te anhelamos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, en esa noche.
Levanta tu mano al cielo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Tú eres Rey, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te exaltamos. Toda gloria, alabanza y honor sean dadas a ti. Tú eres digno. Y tú eres digno y de toda gloria. Levantamos tu nombre, no hay otro Dios como tú. Vamos a decirle, te adoramos. Y te adoramos. Esta noche te exaltamos, Dios. Te exaltamos. Toda gloria, alabanza y honor sean dadas a ti. tú eres digno, dile. Y tú eres digno De toda gloria. de toda gloria. Levantamos tu nombre, no hay otro Dios como tú. Dile, te adoramos, díselo. Y te adoramos. Oh, te exaltamos. Y te exaltamos. Toda gloria, alabanza y honor sean dadas a ti. Y tú eres digno de toda gloria. de toda gloria. Levantamos tu nombre, no hay otro Dios como tú. Dile, levantamos, vamos. Levantamos tu nombre, no hay otro Dios como tú. Levantamos tu nombre, no hay otro Dios como tú. Y ese grito de júbilo. En las montañas soy un clamor, es la voz del Padre del cielo que viene hacia mí. En una nube de gloria vendrá y todos sus santos a él alabanza darán. Y si usted lo cree, dígale. Te adoramos, te exaltamos. Toda gloria, alabanza y honor sean dadas a ti. tú eres digno, Señor. Tú eres digno De toda gloria. Levantamos tu nombre, no hay otro Dios como tú. en las montañas. En las montañas soy un clamor, es la voz del Padre del cielo que viene hacia mí. En una nube de gloria vendrá y todos sus santos. A él alabanza darán. Vamos. Y te adoramos, te exaltamos.
levantamos tu nombre, no hay otro Dios como tú. Ese grito de Gracias, victoria. Señor. Aleluya. Aleluya. Magazine Impacto Rosa. Todos los viernes a las 7:30 p.m. tenemos una cita. Consejos, testimonios, tema del día, esto y mucho más. Magazine Impacto Rosa con Juliet Castro, donde el próximo invitado puede ser tú. Señor, que este día sea de victoria, que este día sea de buenas noticias, que este día, Señor, resplandezca tu luz fuerte en cada corazón y toda tiniebla se disipe. Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa noche. Es un privilegio para mí traer una palabra de Dios que sé que va a surtir un efecto grande en la vida y en la transformación que Dios quiere que todos nosotros como hijos de Él tengamos. Y para eso vamos a disponernos en oración. Vamos a orar para colocar estos momentos en manos del Señor y que sea el Señor transmitiendo lo que Él quiere dar para nosotros y que no sea el hombre dando conocimiento de Él, sino propio conocimiento de Dios. Y vamos a disponernos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias te doy, Señor, por darme este privilegio de traer tu palabra, Señor, a tu pueblo. Yo te pido, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús,
que seas tú ministrando mi mente, mi corazón, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, a tu pueblo. Que sea palabra tuya, Señor, que no sea palabra de hombre ni conocimiento de hombre. Porque solamente tú, a través de tu palabra, puedes surtir un efecto maravilloso en la vida y en el corazón de cada una de las personas que están aquí escuchando, Señor, tu palabra. Sé tú tomando el control y sé tú, Señor, preparando los corazones, los oídos y las mentes para que esta palabra surta el efecto por el cual tú hoy la envías. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante mucho tiempo, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, hay diversidades de pasajes bíblicos que nos inducen cada día a tener una mejor vida, una vida conforme a la voluntad del Padre, una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando leemos libro tras libro de la Biblia, nos percatamos que hay un eje central, y ese eje central de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Nuevo Testamento, es Jesús, es Cristo, el Hijo de Dios. Y nosotros cada día vivimos como cristianos luchando y luchando y luchando y luchando para querer cada día agradar más y más y más a Dios. Pero como cristianos muchas veces vivimos una vida muy frustrante. Vemos tan lejano vivir una vida conforme a la voluntad del Padre, precisamente porque no tenemos claro qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros y cómo nosotros podemos lograr vivir una vida conforme a la voluntad del Padre. Entonces, hay un interrogante grande y es: ¿por qué debo hacer yo la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacer la voluntad del Padre? Yo puedo hacer la voluntad del Padre o puedo hacer mi propia voluntad. Yo tengo esa libertad, ¿verdad? Pero ¿por qué es mejor que yo haga la voluntad de mi Padre? ¿Por qué es mejor que yo haga la voluntad de Dios? Entonces, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué yo tengo que preferir en hacer la voluntad del Padre y no mi propia voluntad? Porque la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Si tenemos ese concepto claro de cuál es realmente, por qué tenemos que hacer la voluntad del Padre, y entendemos que la voluntad del Padre es mucho mejor que nuestra propia voluntad, entonces vamos a dar ese paso de anhelar hacer la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre celestial. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10, dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos
mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Resaltemos aparte del versículo que dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Nosotros podemos hacer nuestra propia voluntad, pero nuestro Padre Celestial, siendo nosotros conscientes que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros, y que Él a su vez conoce el futuro, puede predecirlo, cosa que nosotros jamás podemos lograr. Entonces podemos entender que lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que Él nos mande a hacer. ¿Por qué? Porque Él, que conoce qué es lo mejor y qué es lo mejor para que pueda suceder con nuestras vidas, entonces podemos confiar plenamente que lo que Él nos direccione es para nuestro propio bienestar. La palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer cosas que pueden parecernos buenas, pero que al final nos pueden inducir a la muerte. Pero Dios no quiere inducirnos a la muerte, al contrario, Él quiere inducirnos a la vida, porque su voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros se cumplirá en su tiempo, siempre y cuando nosotros determinemos en nuestra vida hacer lo que Él nos manda. En otras palabras, cumplir la voluntad de Él. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la voluntad del Padre con nosotros. Él tiene planes buenos con cada uno de nosotros. Y Él anhela darnos un futuro y una esperanza a su lado. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: pero a todos los que creen en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero a todos los que creen en Él, aquí se está refiriendo a Jesús, mas a todos los que creen en Cristo, en Jesús, y lo reciben en su corazón, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Muchos cristianos, aún hoy en día, se preguntan si son verdaderamente hijos de Dios. Y el Señor, a través de su palabra, nos enseña quiénes son realmente hijos de Dios. Y este versículo es muy diciente y nos enseña bastante al respecto. Dice: pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Cuando nosotros llegamos a una iglesia por primera vez, lo primero que se nos induce es a recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Hacemos una oración, recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos sentimos satisfechos de eso. Pero se nos olvida muchas veces que hay que cumplir con otra parte de este versículo, y es creer en Él. ¿Qué es creer realmente en Jesús? Jesús mismo nos dice:
¿quién es el que cree en Él? Y sigo paseándome por los versículos bíblicos, porque no es mi concepto, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 50 dice, Mateo capítulo 12, versículo 50, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, al ser nosotros hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Por tal motivo, somos hermanos de Cristo, ¿verdad? Y Él dice, para que tú seas mi hermano, tienes que hacer la voluntad de mi Padre. Creer en Cristo va mucho más allá de expresarlos con nuestros labios. Creer en Cristo es probado a través de nuestros actos. Y nuestros actos determinarán si somos efectivamente o no unos verdaderos hijos de Dios. En la Biblia todo va amarrado porque el centro es Jesús y hay que escuchar las palabras de Jesús. Jesús mismo nos da respuesta de quiénes realmente son hijos de Dios y quiénes realmente lo siguen a Él. Creer en Jesús no va separado de vivir conforme la voluntad del Padre. Va unido, porque solamente quienes hacen la voluntad del Padre son los verdaderos hijos de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente entrarán al reino de Dios aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta es una palabra que aparentemente es una palabra dura, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos. Humanamente no es fácil hacer la voluntad del Padre. Es más, no solamente no es fácil, humanamente es imposible que nosotros seamos fieles cumplidores de la voluntad del Padre. Y el Señor es consciente de eso. Él nos conoce. Él conoce lo más profundo del corazón del hombre. Y Él sabe qué necesitamos nosotros para ser fieles cumplidores de la voluntad de Dios. Ahora, entendemos que tenemos que hacer la voluntad del Padre para poder entrar y habitar en el reino de Dios, ¿verdad? Y que eso nos lo transmite nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús, que habitó aquí en la tierra. Pero, ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre con nosotros? Ahora sí sabemos que tenemos que hacer la voluntad del Padre, que tenemos que vivir conforme a la voluntad del Padre. Pero ahora la otra pregunta, ¿cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre con nosotros? Ok. Entonces yo los invito a que continuemos abriendo las Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, la voluntad de Dios
es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. La voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Padre, es que tú y yo seamos santos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, expresa lo siguiente: el cual quiere, o sea, Dios y Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La verdad es esta. La verdad es esta palabra que está escrita y que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la verdad, que nuestro Padre anhela rescatar la comunión tuya y mía con Él. Pero para que esa comunión sea completa, nosotros, cumpliendo, haciendo la voluntad del Padre, nos santificamos. Y Él lo que anhela es precisamente un pueblo santo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Estos temas pocas veces se enseñan, precisamente porque se tiene el concepto y la creencia de que son temas duros para un ser humano. Y que en vez de edificarlo, muchas veces pensamos que la persona se frustra y que aún el cristiano se frustra y ve inalcanzable habitar, vivir en el reino de los cielos. Cosas que es totalmente mentira y que es una mentira que el enemigo ha tratado de crear en las iglesias para que no se conozca la verdad. Y la verdad es esta: que tengamos ese pleno conocimiento de esa verdad que es la palabra de Dios. Y que nuestro Dios y Padre quiere que toda la humanidad, quiere que todos los hombres seamos salvos. Esa es la voluntad del Padre, contigo, conmigo y con toda la humanidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6, dice: pues hay un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Jesús dio su vida para comprar tu libertad y comprar mi libertad. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Jesucristo vino a esta tierra en el momento justo y preciso para rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte. El propósito de Jesús principal es restablecer tu comunión y mi comunión con nuestro Dios. Pero más allá, Jesús nos presenta a Dios como nuestro Padre. El presentarnos Jesús a nuestro Dios como nuestro Padre, eso tiene un significado profundo, más de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando nosotros entendemos lo que significa realmente Padre para nosotros, nuestro Padre Celestial, nosotros abrimos realmente nuestro corazón. Nosotros podemos entrar a nuestra intimidad con Él sin miedo,
sin tapujos, sin perjuicios, siendo quienes realmente somos, porque logramos entender a través del Espíritu que Él es nuestro Padre y que Él nos recibe, que Él nos prepara, que Él nos limpia, que Él nos llena de conocimiento y que Él ilumina nuestro camino cada día. Por eso Él quiere tener intimidad con nosotros, porque Él anhela habitar en medio de un pueblo santo. Y para nosotros vivir en santidad, tenemos que vivir conforme a su voluntad. Y si vivimos conforme a su voluntad, tú y yo vamos a tener el rótulo de ser verdaderamente hijos de Dios. El verso 9 de 1 de Timoteo, capítulo 2, dice: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Deseo que en cada lugar de adoración, nuestra iglesia es un lugar de adoración, nuestra casa es un lugar de adoración, nuestro trabajo es un lugar de adoración, donde nosotros estemos como hijos de Dios, oremos con manos santas. Es decir, nuestros actos tienen que ser puros, santos, conforme a la voluntad del Padre, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Es decir, nuestras iglesias no pueden estar viviendo en división. Vemos iglesias hoy en día donde se vive una vida prácticamente de competencia, aún en liderazgos, ¿verdad? Y se generan controversias, enojos, chismes. Y todo esto desagrada al Señor, precisamente porque no entendemos realmente que tenemos que cumplir y hacer la voluntad del Padre. Muchas veces no nos percatamos en qué momento entramos en una religiosidad en nuestra vida. Y Dios no quiere hombres y mujeres religiosos. Dios quiere hombres y mujeres que realmente hagan lo que Él les dice que hagan, entendiendo nosotros que lo que vamos a hacer para Él, de acuerdo a su voluntad, para ti y para mí va a ser bueno, va a ser agradable y nos va a perfeccionar cada día más. Ahora, yo le preguntaba al Señor: Padre, ¿cómo hacemos para hacer tu voluntad? Si nosotros, yo, quiero plenamente hacer tu voluntad y te fallo mucho, ¿cómo puedo yo hacer tu voluntad? Ayúdame, anhelo hacer tu voluntad, pero se me escapa muchas veces cumplirte. El Señor me mostraba que lo que para mí era difícil, realmente era más fácil de lo que yo me imaginaba. Y para los seres humanos, aún para muchos cristianos, se frustran porque se les hace imposible hacer la voluntad del Padre. Tú le preguntas a cualquier cristiano: ¿a ti te gusta pecar? Y ténganlo por seguro que lo primero que va a expresar es que no me gusta pecar. Sin embargo, pecamos, ¿verdad? Y yo le preguntaba al Señor: Señor, yo anhelo que todo esto que está escrito se cumpla en mí. Yo quiero hacer tu voluntad y se me dificulta. ¿Por qué no hago tu voluntad a plenitud? Te cumplen unas cosas, pero en otras cosas fallo. Y el Señor me mostraba el pasaje donde el apóstol Pablo decía: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a la vez el apóstol Pablo daba la respuesta: Cristo Jesús nos libra de este cuerpo de muerte, porque ese fue su trabajo, ese fue el propósito por el cual Él vino, y es el propósito por el cual Él dio su vida por ti y por mí. Ahora, yo digo, ok, perfecto, yo recibí a Jesús en mi corazón, yo creo que Él es el Hijo de Dios, hice la oración de fe un día, pero ¿cómo me libra Jesús de este cuerpo de muerte? Yo tengo el conocimiento, conozco la teoría bíblica, pero ¿cómo puedo vivir que esto sea una realidad en mi vida? Yo se lo preguntaba al Señor. Y el Señor me volvía a mandar pasajes que la mayoría de los cristianos lo primero que se le enseña son estas palabras. Primero, tienes que vivir un arrepentimiento genuino y verdadero, ¿verdad? Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entendemos que hay que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Que tenemos que vivir un arrepentimiento genuino y que tenemos que apartarnos de pecar. Es decir, tiene que haber una determinación en nuestra vida de dejar de pecar. Como primera medida, tiene que haber una disposición en nosotros de no querer pecar más, de no querer fallarle más a nuestro Padre celestial. Mateo 14:17 expresa: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dicen que el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua. Pero realmente son las mismas palabras de Jesús. El primer paso que nosotros tenemos que dar para cumplir con la voluntad del Padre es tener un arrepentimiento genuino y apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. Tenemos que nacer de nuevo como segunda medida. Juan 3:3 dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es realmente nacer de nuevo? El verso 5 dice: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Aquí me daba el Señor la respuesta a lo que yo necesitaba. La vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, la clave es esta: el legado, lo más importante que Jesús nos dejó para nosotros ser cumplidores efectivos de la palabra de Dios, para nosotros hacer la voluntad del Padre, es precisamente recibiendo al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Esa es la clave principal. Porque nosotros humanamente, el ser humano, solo puede reproducir la vida humana.
Pero solo a través de una vida espiritual que nace del Espíritu Santo, a través de esa vida espiritual, es que nosotros podemos hacernos cumplidores de la voluntad del Padre. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13 dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios no hace acepción de personas. Si tú que me estás escuchando, aunque no te congregues de pronto en una iglesia y por primera vez estás escuchando esta palabra, si tú hoy entiendes esto y le pides al Padre que te envíe a su Santo Espíritu para que guíe de aquí en adelante tu vida, Él te la dará. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que toda la humanidad sea salva. ¿Qué vamos a pedirle al Padre? ¿Qué es lo más importante que podemos nosotros pedirle al Padre de hoy en adelante? Le vamos a pedir por nuestras necesidades, le vamos a pedir por nuestra salud, le vamos a pedir cosas materiales, sueños que tenemos. Eso es insignificante. Porque lo más importante que tú y yo podemos pedirle al Padre es su presencia a través del Espíritu Santo. Y eso fue lo que Jesús nos dijo, que Él partía, pero nos dejaba el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que tú y yo podemos cumplir fielmente con la voluntad del Padre. Tenemos que determinar en nuestra vida buscarlo a Él. Y en la medida en que nosotros lo determinemos, buscarlo a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, desechar todo aquello que nos ha hecho mal y meternos diariamente buscando su presencia, su dirección, a través de la oración y a través de su palabra, el Espíritu Santo va a ir habitando en nuestras vidas y va a ir llenando cada día más nuestro ser. De esa manera, Cristo comienza a habitar en nosotros. De esa manera, vamos a llegar a tener la mente de Cristo. De esa manera, vamos a llegar a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios quiere que todos nosotros prosigamos a la meta, al llamamiento que Él nos ha hecho, a ser un pueblo puro, santo, sin mancha, sin arruga, a través de lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. Guiados por el Espíritu Santo, que hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí en la tierra, pero que muchas veces hemos despreciado, unas veces por ignorancia y otras veces porque estamos apegados todavía a este mundo material que lo único que nos ofrece es una muerte segura. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Dios mío. Yo te pido, Señor, que esta palabra surta el efecto por el cual tú la has enviado en cada corazón. Dios mío, ayúdanos cada día, no solamente a entender tu palabra, sino a ponerla por obra a través de tu Santo Espíritu. Coloca en nosotros, Señor, cada día pasión. Coloca en cada uno de nosotros cada día
amor por ti. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros y que podemos acercarnos a ti sin miedo, sin temor, porque a través de tu Hijo tú nos enviaste una palabra que transforma nuestra vida y que nos permite mantenernos en comunión perfecta contigo. Gracias porque hoy te podemos llamar Padre. Gracias, Padre, porque hoy podemos tener directamente intimidad contigo a través de tu Hijo. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo podemos decirte Abba, Padre, y podemos sentirlo en todo nuestro ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Magazine Impacto Rosa. Todos los viernes a las 7:30 p.m. tenemos una cita. Consejos, testimonios, tema del día, esto y mucho más. Magazine Impacto Rosa con Juliet Castro, donde el próximo invitado puede ser tú.